el México prehispánico, la Ujú, conquista y el virreinato, el México independiente, la sí, guerra de reforma, el sí. porfiriato, la Revolución Mexicana y el México contemporáneo. Ujú, Así los dividimos para tener una mejor, igual que las edades de la Edad Antigua, ¿no? ujú, Para tener una mejor visión de qué acontecimientos pasaron en cada una de las etapas. Y bueno, como ya lo vimos, 20.000 años antes de Cristo empieza el México prehispánico, ¿no? Que ujú, eran nómadas que iban por todo el territorio mexicano y se iban, pues pasando de un lugar a otro. Pero sí, descubren la agricultura y empiezan las grandes civilizaciones. Bueno, primero aldeas y después las grandes civilizaciones. ¿Cuáles son estas civilizaciones? Pues las más importantes, que es la Olmeca, que es la la, cultura madre, ¿se acuerdan de eso? Que se sí, estableció en Veracruz, son las grandes cabezas, y más o menos esto es como en 1200 antes de Cristo. Totonacas, los zapotecas, los toltecas, los mayas, que fue una de las grandes civilizaciones que se establecieron en la península de Yucatán, que fueron astrólogos, matemáticos, tenían redes de comercio, inventaron el cero, etcétera, una gran civilización. Los zapotecas, los toltecas, los tlalcatecas, y finalmente se establecen los mexicas, quienes instauran el imperio de Tenochtitlán en 1325. Los mexicas son los que tenían un imperio enorme cuando se hace la conquista de México. Pero ya desde 1492 ya había venido Cristóbal Colón a descubrir América. Entonces la corona española y los europeos también, o sea, no nada más España, sino también Inglaterra, también Francia, etcétera, ven en América la oportunidad de recursos naturales que no se tenían en Europa, ¿no? Y vienen pues a explotar nuestros recursos. Entonces hacen muchas expediciones para conquistarlo, para explotarlo, etcétera. Instalan gobiernos. Por ejemplo, cuando se da la conquista de Tenochtitlán, ¿por qué el acontecimiento de Tenochtitlán es con fanfarrias? Porque era un gran imperio, pero los españoles ya estaban aquí, los franceses ya estaban aquí, los ingleses ya estaban aquí, solo que la capital de México, o sea, la extensión de América es tan amplia, ellos llegaron a Veracruz, a Cuba, etcétera. Empezaron a descubrir que había un gran imperio en el centro de México, ¿no? En el centro de América. Entonces empiezan a mandar expediciones allá y es cuando llega Hernán Cortés. Y Hernán Cortés llega con españoles, sí, con caballos, sí, con pistolas, etcétera, para conquistar Tenochtitlán. Evidentemente no lo pueden conquistar porque era un gran imperio y era un imperio guerrero. Era, tenía un avance tecnológico muy importante en metales que ocupaba para la guerra. Y esto también los mexicas lo ocupaban para dominar a las otras aldeas o a los otros pueblos, como los toltecas o los tlalcaltecas. Estos tlaxcaltecas son los únicos que no se dejaban dominar por el imperio mexica y estaban en contra de él y fueron los que se unieron con Hernán Cortés y los españoles para lograr la conquista de de- Tenochtitlán. De aquí, los tlaxcaltecas sale la Malinche o Doña Marina, que estaba también cansada de la opresión del imperio mexica y ayuda a los españoles a la interpretación, porque ella sabía las lenguas y sabía y aprendió el español. Entonces, bueno, al final conquista Hernán Cortés y los españoles, junto con los tlaxcaltecas, el imperio mexica. No fue fácil, o sea, fueron muchos años y muchas guerras para poderlo conquistar. Finalmente mata a Moctezuma, sube Cuitláhuac y después, bueno, pues los vence, ¿no? Al final, ya una vez que derrocan al imperio mexica, entonces empieza a instaurar
ya la corona española en el centro del país, que este es justamente lo que es la conquista y el virreinato, ¿no? Aquí ya empieza el virreinato español, que dura más de 300 años, durante los cuales explotó todos los recursos de México por medio del comercio internacional. Vivieron pues muchos años haciendo clases sociales, haciendo un gobierno, construyendo arriba de todo lo que fue la Gran Tenochtitlán, destruyeron todos sus monumentos, destruyeron todas sus pirámides, etcétera, y construyeron arriba los grandes monumentos que hoy tenemos en el centro del país, ¿no? Todos esos edificios coloniales, etcétera, pues los construyen arriba de lo que es o de lo que era el Imperio Mexica. Y por el año de 1808, Napoleón invade España. Entonces aprovechan que España está eh, pues ocupada en la guerra contra Napoleón y entonces empiezan a conspirar para una independencia de la corona española, ¿no? Empieza así como a pensarse, a fraguarse el movimiento independentista en contra de España. Y bueno, empiezan este grito de dolores de Miguel Hidalgo, las conspiraciones de Querétaro, etcétera. Y pues esta guerra dura desde esta justo 1808 hasta 1821 que se logra la independencia. Ya cuando se logra la independencia, Agustín de Iturbide, que era criollo, este, dice, pues, ¿cómo vamos a gobernar? Unos decían que república, otros decían que un rey, que un emperador, etcétera. Entonces dice Agustín de Iturbide, no, pues, ¿saben qué? Yo creo que ya yo logré unirme a los insurgentes, etcétera. Ya se consumó la independencia, que fue el 27 de septiembre de 1821. Dice, pues vamos a ser emperador. ¿Y quién va a ser el emperador? Pues yo. Entonces los insurgentes dicen, no, espérate, o sea, no queremos un imperio aquí. Y empiezan como a conspirar en contra de Agustín de Iturbide, del emperador, ese es el primer imperio mexicano. Empiezan a decir que no, que por ahí no va la cosa, que no quieren ni rey ni emperador, sino una república, inspirados también en la independencia de los Estados Unidos de América. Y entonces entra Antonio López de Santana, hace sus 7 leyes, se une a Estados Unidos y entonces hacen la revolución de Ayutla, ¿no? Donde derrocan al emperador e instauran una dictadura ahora. Entonces dice Antonio López de Santana, bueno, pues ya quitamos al dictador, sí vamos a hacer una república, etcétera, pero pues se reelige 20,000 veces, es una dictadura, y entonces ya para 1854 empiezan a decir, oye, no, no queremos una dictadura, queremos una república, queremos este, liberar una separación del Estado y la Iglesia, que los ciudadanos tengan libertades, etcétera, y es cuando viene la Guerra de Reforma, ya en 1824, donde hay otros dos bandos, los federalistas y los centralistas. Los federalistas dicen que sí hay un gobierno federal, pero que todos los estados pueden ser independientes. Y los centralistas dicen que no, que el presidente de la República tiene que mandar a todos los estados, porque si no se van a salir de sus carriles. Entonces es justo cuando empieza pues esta guerra de reforma, otra vez un movimiento armado y hacen la Constitución de 1824, donde el primer presidente de la historia de México es Guadalupe Victoria. Aquí se hace la primer constitución, la constitución de 1824, donde ya es una república con un poder legislativo, judicial y federal, ¿no? Federal, legislativo, judicial. Ajá.
Entonces, pues hay grandes guerras civiles entre que Santana es presidente, que es dictador, entre que Guadalupe Victoria ya es presidente, etcétera, ¿no? Estas guerras provocan una deuda externa muy grande, ¿no? Bueno, esta guerra la ganan los liberales y se hace una república federal. Entonces, pues se hace un endeudamiento muy grande y es aquí cuando Benito Juárez, que es parte de los liberales, se instaura como presidente interino todavía y decide no pagar la deuda externa porque pues no había dinero y decide pues no pago la deuda externa y entonces pues sus deudores, ¿no? Que son principalmente Inglaterra, Estados Unidos y Francia, pues lo quieren, dicen, no, a ver, pues me tienes que pagar, entonces entran en guerra con México otra vez y y es justamente derrotan ya a Santana, es cuando perdemos buena parte de nuestro territorio. Ya en esta guerra de liberales contra conservadores, pues ganan los liberales, hacen las leyes de reforma, hacen la Constitución de 1857 y entran, como les decía, en guerra con Francia, que es la famosa Batalla de Puebla, porque Francia exigía el pago de la deuda que tenía México con ellos, ¿no? Ujú, Al final, en 1857, digo, sí, en 1857 ponen a Comonfort como presidente ya de la República. Pero de pronto Comonfort dice, no, pues yo soy liberal, pero fíjate que siempre me conviene más ser conservador, porque ya no tengo los privilegios que tenía, o sea, yo quiero igual los privilegios que tenían los conservadores. Entonces siempre me voy a volver conservador, voy a reformar la constitución política, este, y a Benito Juárez, evidentemente dice, no, pues así no era el trato, lo encarcelan, ponen a presidente y como interino a Félix Zuluaga, ¿no? Para derrotar a Comonfort, porque los liberales dicen, no, 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 no está bien así. Entonces lo que hacen los liberales ya cuando sale Benito Juárez de la cárcel es que reclutan a gente del pueblo para ir contra los conservadores. Al final triunfan los liberales y ya Benito Juárez ya se hace presidente constitucional. En esta guerra de reforma lucha Porfirio Díaz en contra de los conservadores. Una intervención francesa en 1861, junto con Francia y los conservadores, logran pues ganarle otra vez les ganan a los liberales y ponen el segundo imperio mexicano, que es cuando llega Maximiliano y Carlota de Habsburgo. El imperio nada más dura 3 años, de 1864 a 1867, porque justo los liberales siguen luchando y se unen con Estados Unidos y derrotan al emperador. Y ya como para 1876, justo Porfirio Díaz se postula para presidente, gana las elecciones y le gustó estar en la presidencia, ¿no? ujú. Es hasta este momento de la historia de México que como país se estabiliza la paz y la prosperidad económica. Durante estos 30 años que duró Porfirio Díaz, es la época de mayor auge de México y la época de mayor paz en México, ¿no? No había guerras, no había mucha em, pues desarrollo, o sea, desarrolló el ferrocarril, la luz, hizo construcciones majestuosas, instauró el teléfono, el telégrafo, la fotografía, el cine. El tema aquí es que después de 30 años de poder, justamente también la parte
política y la parte de la clase media empiezan a ver que pues tenía demasiado poder y se lo querían derrotar. Estados Unidos estaba muy enojado con México porque Porfirio Díaz no dejaba que Estados Unidos este, pues se lleva el petróleo de México. Estados Unidos quería dominar México y Porfirio Díaz no lo dejaba. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, pues me uno con con los liberales, ¿no? Y derrotamos a Porfirio Díaz. Gana las elecciones, pero Porfirio Díaz dice, no, claro que no las ganaste. Entonces lo encarcelan. Él logra escapar de la cárcel y se va a Estados Unidos, se une con Estados Unidos y y empiezan una lucha armada, que es la Revolución Mexicana, y derrotan a Porfirio Díaz. En realidad, Porfirio Díaz dijo, ah, bueno, pues si no quieren que esté, pues me voy. Se fue a vivir a Francia sus últimos 4 años de vida y ya, él vivió feliz hasta sus últimos días. Y aquí en México se queda una de las guerras más grandes y sangrientas de México, donde quieren instaurar otra vez la república, ¿no? El tema es que entre Francisco y Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, que son todos los que están peleando por derrocar los privilegios y darle libertades y tierras y economía al pueblo, se enfrascan en una lucha de más no poder, de muchos años. Francisco Madero, ya lo ponen como presidente después de que derrocan a Porfirio Díaz. Emiliano Zapata, pues está en el sur, Pancho Villa está en el norte, y después, en 1911 dice, no, fíjate que siempre Francisco y Madero no es el adecuado. También es muy conservador, también tiene muchas políticas porfiristas, entonces vamos a derrocarlo también, cómo no. Entonces ya para 1911 se unen Pascual Orozco y Victoriano Huerta, que son porfiristas, pero ahora ya no son tanto porque pues Madero empezó a dar privilegios a la clase baja y dijeron, no, 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 a ver, espérate. O sea, derrotamos a Porfirio Díaz para nosotros estar en el poder, pero si tú le estás dando estas libertades y lo que pensaban Zapata y Villa era que pues era un porfiriato nuevo, entonces se hizo un relajo, el tema es que lo destituyeron y pusieron a Victoriano Huerta. Y Estados Unidos se une con Victoriano Huerta y y dice, bueno, pues vamos a seguirle como Porfirio Díaz, pero pues ya nosotros tenemos el dominio. Y entonces, ¿qué dijo Álvaro Obregón, Pancho Villa, Zapata y Venustiano Carranza? No, 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 están haciendo lo mismo. Entonces también vamos contra Victoriano Huerta, ¿no? Y así es una lucha de nunca acabar y no sé qué. Ya para 1914, cuando ya derrotan también a este señor Huerta, que también iba a ser como un dictador, se unen Carranza, Villa y Zapata y dicen que es, ¿cómo se llamaba esta? La Convención de Aguascalientes. Dicen, bueno, pues ya vamos a juntarnos para unificar esto porque yo estoy en el sur, tú en el norte, Venustiano Carranza en el centro, entonces vamos a unificar esto y vamos a ver cómo va a seguir el país. Entonces de pronto dice Carranza, sí, sí, no se preocupen, tú sigue en el sur, tú sigue en el norte, yo en el centro, pero yo como jefe máximo de México. Entonces, Carranza toma el control, promulga la Constitución de 1917. Entonces Zapata y Villa dicen, no, 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 así no era, vámonos otra vez contra Carranza, pero bueno, pues ya Carranza ya tenía la hegemonía del país, tenía también el visto bueno de Estados Unidos, y entre Estados Unidos, todos los militares de Porfirio, de Francisco y Madero y todos se quedaron con Carranza.
Entonces, ya para 1919 que seguían peleando Zapata y Villa, 1919 matan a Zapata, evidentemente por orden de Venustiano Carranza. Luego, en 1920, matan a Venustiano Carranza en venganza de haber matado a Zapata. Y entonces se sube al poder en 1920, ya como presidente, Álvaro Obregón. Y ya Álvaro Obregón, ya una vez instaurado en la presidencia, pues manda a asesinar a Villa porque pues Villa dijo, no, pues tú tampoco, tú tampoco. Entonces, no, pues tú menos. Entonces, en 1923 lo manda a asesinar. Entonces ya empieza como una estabilidad un poquito, ya empieza la estabilidad después de la guerra de la Revolución aquí con Álvaro Obregón. Es cuando Álvaro Obregón instaura el corporativismo, eh, crea la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos, donde hacen una gran campaña de alfabetización, reconoce la deuda con Estados Unidos y le empieza a pagar. Una vez que ya termina su periodo presidencial, entra antes los periodos presidenciales eran de 4 años. En 1924 entra Calles, entonces pone orden político, crea el Banco de México, empieza una estabilidad, ¿no? Aquí ya, que es justamente por eso se nombra este México contemporáneo, que es del caudillismo al presidencialismo. El caudillismo es justo porque había muchos caudillos, Zapata, Villa, Venustiano, etcétera, que peleaban todos por sus propios intereses y por eso es del caudillismo al presidencialismo, ya cuando entra Álvaro Obregón y empieza a estabilizarse el país. Y bueno, entra Calles en 1924 y luego llega el Maximato. El Maximato es un periodo donde Calles gobierna 3 gobiernos diferentes desde las sombras, ¿no? Por eso le dicen el Maximato, porque Calles estaba dirigiendo a los otros presidentes. Bueno, en 1926 viene la Guerra Cristera, perdón. Aquí dicen, no hay demasiada estabilidad en este país, ya llevan muchos años, vamos a volver a tener guerra. Entonces, la guerra cristera es los adeptos a la iglesia, porque acuérdense que desde la parte esta de la guerra de reforma, lucharon por separar los poderes de la iglesia, es decir, que el Estado y la iglesia fueran independientes. Pero entonces ya para aquí si hay demasiada estabilidad, vamos a pelear porque la iglesia otra vez tenga poderes compartidos con el Estado. Al final, la guerra cristera, bueno, pues la gana Calles y otra vez el Estado y la iglesia están separados, ¿no? Ya en 1988 entra Emilio Portes Gil, este, donde pone fin justo a la Guerra Cristera. Luego entra Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Ya empieza otra vez la estabilización, luego viene Abelardo Rodríguez hasta el 34 y aquí es donde se instauran los 6 años de presidente. En lugar de 4 van a durar 6 años, ¿no? Entonces viene la parte de la historia de México que se llama la política de unidad nacional, donde en 1940, cuando entra Manuel Ávila Camacho, que tiene la presidencia de 1940 a 1946, aquí ya viene una estabilidad del país, tanto económica como de paz, ¿no? Como social. Aquí en el mundo andaba la Segunda Guerra Mundial, es cuando mandamos al famoso Escuadrón 201 la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí ya Ávila Camacho estabiliza el país, ya para 1946, cuando entra Miguel Alemán, que es parte también de este periodo de unidad nacional, pues Miguel Alemán es más, construye muchas carreteras, o sea, mucha infraestructura, pero esta construcción y esta inversión en el país aumenta nuestra deuda externa, ¿no?
Una vez que sale Miguel Alemán de la presidencia, empieza el periodo de desarrollo estabilizador con Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958, ¿no? Sí, ¿Qué hace Adolfo Ruiz Cortines? Devalúa la moneda, impulsa la economía nacional, crea más infraestructura. Es aquí, este periodo con Adolfo Ruiz Cortines, Mateos y Adolfo López Mateos y Gustavo López, el periodo de la historia de México que es el milagro mexicano. ¿Por qué? Porque se estabiliza toda la economía, porque ya hay paz, etcétera, ¿no? Pero toda esta aparente estabilidad hace que crezcan más la deuda externa, que el gobierno sea más dictatorial, aunque no es una dictadura, sí es más confrontativo con la gente, ¿no? Entonces la gente empieza a protestar y decir, a ver, yo no tengo un buen salario, no tengo horas, mis jornadas laborales son intensas, viene pues todo este auge de libertad del mundo, pues es la Revolución Cubana, en Europa ya hay una estabilidad social, etcétera. Entonces empiezan los intelectuales a decir, a ver, ¿por qué México supuestamente tenemos estabilidad y no hay buenos salarios? Las jornadas de trabajo son enormes. Entonces empieza a haber huelgas, que el gobierno reprime con la fuerza. Es justamente en este periodo, ya al final de Díaz Ordaz, en 1968, cuando es el movimiento estudiantil de Tlatelolco, que fue la matanza de Tlatelolco. Tenemos a Luis Echeverría, de 1970 a 1976, que aquí es el periodo de la historia donde se llama desarrollo compartido. Cuando entra Luis Echeverría, dice es que la economía no puede sostenerse nada más con la estabilidad del país, tenemos que compartirlo. Entonces, o sea, compartir los riesgos con la privatización y otros países, porque solo México no puede. Entonces, ¿qué hace? Am, y las importaciones bajan, las exportaciones bajan, las importaciones suben, pero esto genera, quiere optimizar las finanzas públicas, pero aumenta el desempleo, hay aumento de pobreza, sobre todo en la parte rural, por todas estas inversiones extranjeras que no llegan pues a la macroeconomía de México. Igual José López Portillo hace lo mismo, se mantiene en este desarrollo compartido, pero aquí la ventaja de López Portillo es que eh, el petróleo estaba muy solicitado en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y hayan un yacimiento de petróleo que explotan y entonces lo venden a Estados Unidos y empieza como a subir la economía. Entonces, pues nacionaliza la banca, exporta mucho petróleo, pero de pronto ya a finales de su sexenio, el petróleo baja de precio, ya no lo compran tanto, entonces hay una crisis económica fuertísima porque solo dependíamos del petróleo, dejó todo lo demás a México. Entra Miguel de la Madrid en 1982, 1988. Y lo que hace Miguel de la Madrid es decir, no, el país no puede solo, vamos a entrar al neoliberalismo. Y el neoliberalismo es que las inversiones extranjeras, la privatización más bien la reprivatización de la banca, del petróleo, o sea, que vengan empresas extranjeras y privadas de México, o sea, con inversionistas privados, a invertir en estas empresas paraestatales para subir la economía de México. Y ahí es cuando empieza la era del neoliberalismo en México, que sigue evidentemente Carlos Salinas de Gortari,
De hecho, le da mucho más impulso al neoliberalismo y privatiza la mayoría de las empresas estatales. Con esto logra que el país tenga una economía estable, que empiecen la clase media a subir, que, que los trabajadores tengan oportunidad o la clase trabajadora tenga oportunidad de hacer inversiones, o sea, la economía del país se estabiliza muchísimo, crece muchísimo, México empieza a las élites de la economía mundial, etcétera. El tema es que cuando sale Carlos Salinas de Gortari en 1994, hay una supercrisis, una gran crisis económica de México, que todos los créditos que se tenían, porque justo esta estabilidad económica daba la confianza al capital para poder endeudarte, es decir, pedir préstamos, créditos, etcétera. Es cuando se empiezan a comprar casas, carros, empieza a haber pues mucho movimiento económico en el país, pero cuando este hombre lo desestabiliza, pues todos los mexicanos quedamos endeudados en casas, coches, cosas, etcétera, y se desestabiliza totalmente la economía. Cuando entra Ernesto Zedillo, en 1994, trata de restabilizar al país, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo podemos arreglarlo, pero al final, pues fue algo muy, muy fuerte esta crisis económica. Ernesto Zedillo sigue con el neoliberalismo, sigue con la privatización. Los que no había privatizado Salinas, los privatiza Zedillo. Y ya cuando entra en el 2000, del 2000 al 2006 Fox, que es la alternancia ya después de 70 años del PRI, pues entra ya el PAN, ¿no? Ya entra pues una alternancia de la oposición y evidentemente siguió con el modelo neoliberal, pero empieza a hacer programas sociales, empieza a detener un poco la inversión extranjera para que la inversión privada de México empiece a rebustecerse y pues crea programas sociales como el programa de oportunidades, el Seguro Popular, empieza a dejar, empieza a dar pagos a la deuda externa, empieza a estabilizar otra vez el país. Lo mismo que hace Felipe Calderón. Felipe Calderón en realidad es el presidente que más ha estabilizado el país después de la gran crisis del 94, donde sí, evidentemente sigue con el neoliberalismo, pero impulsa reformas estructurales que estabilizan la economía del país. Y ya cuando viene Enrique Peña Nieto, que otra vez llega el PRI al poder, trata más bien de hacer reformas estructurales para modernizar al país y nada más que no tenía la mayoría en el Congreso y no lo dejaron hacer estas reformas estructurales. Si hubiéramos podido hacer estas reformas estructurales, la economía del país, y la vida de los ciudadanos hubiera sido diferente. Pero bueno. Eh, en 2008, pues ya entra Andrés Manuel López Obrador, desestabiliza el país, hace programas sociales, pero sin inversión extranjera, sin privatización, sin inversión de capitales, hay fuga de capitales, hay descontento en los capitalistas, etcétera.